estimados amigos, para mí es importante poder comunicarme en momentos en los cuales el Perú necesita la colaboración de todos. Mi nombre es Milton Vela Gutiérrez. Estoy aquí para colaborar mi grano de arena con la consultora C+F, quien tiene una visión importante que es justamente tratar de ofrecer una visión para una mejor gobernabilidad. He aprendido mucho de eso. Y bueno, vamos a ver cómo podemos apoyarnos mutuamente en este tema que al final tiene un colofón, que es la gobernabilidad. Hemos llegado hasta estos momentos en lo que es esta pandemia del coronavirus. Y lo que me preocupa es que al inicio no le habíamos tomado tanta importancia. Hoy no solamente toma importancia, sino que fundamentalmente nos ha alterado la vida de los gobernados y de los gobernantes, de la ciudadanía, de los funcionarios, de la empresa privada y la empresa pública, de todos los estamentos. Esta crisis de la pandemia ha recorrido transversalmente el Perú, lamentablemente con 3.000 personas a la fecha fallecidos, y aún más tenemos casi 30.000 que han sido contagiados. Por lo tanto, debemos tomarlo esto como una seria advertencia de lo que significa estos enemigos invisibles para con la sobrevivencia, que es al final el objetivo máximo de la humanidad. Entonces, ¿qué hemos aprendido sobre toda esta crisis? ¿Qué soluciones? ¿Cómo enfrentarla, ¿no? Y ahí viene nuestro punto de vista. Vamos a ver 3 elecciones que debemos tomar en consideración para poder transmitirles confianza y esperanza a nuestra población y que vean objetivamente de que desde el gobierno, desde la gestión pública, sí se puede actuar. Mi nombre es Milton Vela Gutiérrez y espero que ustedes saquen el mayor provecho de todo esto que les voy a decir. La lección 1. Debemos proteger a la población trabajadora y más vulnerable. ¿Qué significa esto? Significa que la pandemia no solamente nos ha alterado en temas de sanidad, en temas de salud, sino que a la par ha afectado, a raíz de la cuarentena y de los procedimientos que se tienen para superar esta, ha afectado la vida económica. Había que tomar una decisión entre la salud, la vida y la economía. El gobierno puso en énfasis lo primero, pero ahora tenemos 2 problemas graves. Por lo tanto, la gestión pública no solamente tiene que ver con el tema de cómo evitamos infectarnos, cómo tratamos nosotros de curar a las personas, sanar a las personas, sino cómo llevamos, primero, alimentación, y segundo, que de nuevo los trabajos vuelvan a ser sostenibles. Sabemos que el Perú es un país informal, el 70% de los trabajadores son informales y un 30% son trabajadores que tienen un empleo bajo las normas de la ley. Pero esto no es una ventaja. Por cierto, en estos problemas de pandemia se convierte en un problema adicional mayor. Es decir, como cuando queremos apagar un incendio le tenemos que echar gasolina. Por lo tanto, tenemos que apoyar que justamente la población que está perdiendo su trabajo, la población que vive el día a día, se vuelve la más vulnerable. Porque si no llena el pan para su casa, probablemente no coma. Y si no comen, se van a debilitar. Y si se debilitan, van a ser mucho más fácil para la infección de este virus de MARS. Por lo tanto, esta primera visión que debemos tener es cómo vamos a pensar desde la gestión, tratar de salvar a las personas, pero también tratar de sostener económicamente y apoyarlos para ver
qué es lo que se viene después de esta pandemia. Indudablemente, la población, los ciudadanos, hoy en cuarentena, están susceptibles, es decir, las emociones salen a flor de piel y ellos comienzan a analizar la gestión que estamos haciendo nosotros a partir de varios lineamientos. Uno de ellos es qué está haciendo o qué va a hacer el gobierno o qué me dice el gobierno o las autoridades o los funcionarios respecto a lo que es infraestructura pública. Y cuando hablamos de infraestructura pública, no solamente estamos hablando de hacer carreteras, hay cosas que se tienen que saber priorizar. Hoy la gente se ha dado cuenta que sin salud, sin hospitales, sin centros médicos, sin médicos, de nada vale que tengamos lindas carreteras, grandes inversiones, piscinas. Lo primero es lo primero. Entonces la salud está demostrando que es lo primero. Por lo tanto, hay que invertir. Tenemos que seguir invirtiendo. No hay que tener miedo a las inversiones. Tenemos que hacerlo. La lección 3 es que justamente en amparo de lo que hemos dicho en la lección anterior, es no tenemos que tener miedo ya a pensar de que vamos a tener un déficit, que está creciendo el déficit, o que el nivel de la deuda es alto, o que hay una caída del PBI. No podemos utilizar cifras macroeconómicas en tiempos de emergencia, en tiempos que se nos muere la gente. No lo podemos hacer. Felizmente que el Perú durante todos estos años ha podido acumular suficientes reservas monetarias como para poder en estos momentos de emergencia actuar de una manera coherente. Por lo tanto, no nos asustemos. Hagamos lo que tengamos que hacer. Construyamos lo que tengamos que construir. Entonces, olvídense de la parte macroeconómica. Hay que planear y pensar en qué es lo que vamos a hacer después de esta pandemia. Es obvio, en esta lección 4, que si hablamos de inversión, no podemos desligar el tema de sostenibilidad con el medio ambiente. Estamos en una crisis climática y las crisis climáticas son normales y naturales en la humanidad, pero tenemos que saber ajustarnos, tenemos que saber cómo nos defendemos de los embates de la naturaleza. Para eso tenemos que entenderla, tenemos que tener muchos sentimientos sobre qué y cómo respondemos para que exista un equilibrio entre la inversión y el medio ambiente, sin dejar de pensar que entre la inversión y el medio ambiente lo más importante, ¿quién es? El ser humano. La lección 5 es, no solamente debemos confiar en lo que pueda hacer el Estado, tenemos que fortalecer las redes de solidaridad. Es importante porque ya nos dimos cuenta, el Estado tiene ciertos límites naturales en sí mismo y en un Estado bastante grande como el nuestro, en el cual hay todo un proceso burocrático que no responde con la rapidez que se espera. Esta emergencia nos ha mostrado que mientras nosotros tenemos encima un tsunami, el Estado viene a navegar con un bote a remos, ¿verdad? Cosa que no es lo más adecuado. Muchos de los temas que no ha ido más lejos en esta epidemia, en esta crisis, es que ha existido redes de solidaridad. Las familias se han juntado. Esta red nos ha hecho indicar que somos vecinos, que tenemos gente, que podemos ver gente sola, que hay mucha gente de la tercera edad sola, que hay niños, que hay madres solteras. Y por lo tanto, esto nos ha previsto a decir, oye, nosotros somos hermanados, por eso somos una nación. Por lo tanto, tenemos que apoyar esa organización. No debemos hacer las cosas sin contar que hay gente buena, de nobles sentimientos, que quiere ayudar a su comunidad. Entonces, esa es una fuerza muy grande que se debe tener tanto el Estado central como los gobiernos locales. Alguien dijo, oye, esto va a durar 15 días. Pasó un tiempito, otros 15 días, y de 15 días nos estamos dando cuenta que los tiempos cada vez están más duros. La pandemia
no solamente nos está matando a nuestra gente, la pandemia no solamente está afectando a la gente, sino que también aquellos que no estaban enfermos están siendo afectados por la situación económica. Eso quiere decir que hay casas donde no se come, hay casas donde no va a haber colegio, hay casas donde no va a haber educación. Por lo tanto, se nos vienen pérdidas de vida de uno y otro lado. Entonces, mentalmente tenemos que prepararnos a que tenemos que estar listos para la batalla, para la guerra. Todo nuestro equipo, los funcionarios, los regidores, los consejeros regionales, todos deben entender que somos ahora parte de un equipo y actuar como equipo. Acercarnos como nunca a la comunidad y escucharla. Porque tenemos que estar preparados para cosas peores. No podemos acercarnos. La nueva forma, las nuevas normas que nos ofrece esta nueva normalidad que le llaman, ¿no? Involucra que ya no podemos ir y hacer enormes colas, ¿no? Esa gimnasia difícil y a veces cruenta que teníamos que hacer frente a una visión del funcionario público que cómodamente ponía el sello y esperaba. Ya no puede ser. O sea, no se puede ya caminar bajo ese ritmo. Por lo tanto, se nos obliga a ofrecer trámites a través de internet o a través de distancia. Hay que prever que no todos tienen internet, no tienen computadora y no todos tienen, inclusive los que puedan tener en casa estos elementos, estas herramientas, saber cómo manipular toda esta modernidad que se ha venido de golpe. A esto nosotros le denominamos la disrupción digital. Esperábamos que llegara, pero no esperábamos que llegara en esta magnitud. A aquellas zonas, o aquellos segmentos, aquellos lugares donde no exista tecnología, tiene que procurar urgente los funcionarios, la gestión pública en sí mismo, de propiciar cabinas o algo relacionado para que puedan interactuar bajo este modo. Porque yo creo que esto nos lleva para un buen tiempo hasta que nosotros podamos volver a tener esa interrelación, ¿no? De cara a cara. Mientras eso, no puede paralizarse el Perú, no puede paralizarse la municipalidad, no puede paralizarse la gestión y los ciudadanos tienen que seguir haciendo eso. Por lo tanto, esta disrupción digital se tiene que venir de una manera eficiente, porque no es el momento en el cual, como se hacía anteriormente, se hacía un procedimiento, que las normas burocráticas, que esto y el otro, y uno iba todo el tiempo, ¿no? Por eso le decimos la gimnasia burocrática, iba todo el tiempo tratando de mover, iba de escritorio en escritorio, ahora no se puede hacer eso. Entonces, tiene que ser muy bien pensada, hay que suprimir pasos, eliminar pasos para hacerlo más ligero, más rápido el trámite. Cosa que de esa manera se va sintiendo que ya sea la municipalidad, la oficina pública, está en concordancia con el ser humano preocupado, que dice, oye, tengo que hacer esto, pero no me puedo acercar. Entonces, es el momento de que la gestión pública se acerque al ciudadano. La lección 7, que es la lección 8, perdón, que es fundamental, es que todo lo que tenemos que hacer en cuanto a prevención de este virus pasa por lavarse las manos, por bañarse, por lavar la ropa. ¿Y eso se sustenta en qué? En el agua. Hemos visto que hay poblaciones endémicas, es decir, tienen un problema de epidemia crónica, como son las comunidades en nuestra selva, donde tenemos hasta 3, 4 virus rondando por ahí, ¿no? El dengue, la chikungunya. Entonces, prácticamente el problema es que ahí hay agua, pero no es el agua que necesitamos. Por lo tanto, la visión que se tiene que tener ahora es agua. Tenemos que priorizar ese tema. No podemos simplemente ponerlo dentro del plan, vamos a hacer agua. No, agua y desagüe. Tenemos que desarrollarlo, clarísimo.
Prioridad uno, agua, hospital, salud. Sobre eso nos van a juzgar los electores. Sobre eso es que vamos a ver si tenemos o no, al final de cuentas, una proyección política o una proyección social o un liderazgo en la sociedad. Sobre esas bases es que nos van a juzgar. Ya vimos que todos nos hemos distanciado. Esta epidemia nos ha obligado a que los más jóvenes y los niños tengan que alejarse de sus centros de educación. Los universitarios, los chicos de colegio, de secundaria, los chicos de primaria, los chicos de jardín. Entonces estamos formando una generación que en estos momentos, miren cuánto tiempo ya va a pasar y parece ser que se va a extender todo el año, alejados de un elemento muy importante que es la interrelación humana, la conexión humana, el aprendizaje que se hace en los colegios, en las universidades, de vivir en sociedad, de aprender cuáles son los deberes y derechos. Entonces, en estos momentos, siendo la educación a distancia una herramienta válida, no lo es tanto en la manera de que puede transmitir los valores y la interrelación humana. Hay que pensar en cada una de nuestras zonas, en cada una de las acciones que hacemos nosotros, cuán eficiente es la educación y cuán importante será en educación el rol que deben cumplir los padres. Porque al no haber la figura física cara a cara del profesor, va a requerir de un apoyo importante que va a ser el padre. Desde la pequeña multiplicación, desde aprender la división, desde ese comportamiento matemático que no se entiende, hasta cómo decir las palabras o buscar en el diccionario. Es el padre el que tiene que tomar conciencia. Es decir, tiene que haber una colaboración, hoy en día, una comunicación muy clara entre el profesor y el padre. Y tiene que, el funcionario público en su gestión, tiene que mirar y tiene que ser partícipe de que debe existir una colaboración, inicialmente con la comunicación. No debemos nosotros alejarnos de simplemente dejar esto que haga el Ministerio de Educación o esto que hagan los padres. No, tenemos que, dentro de la disrupción digital que hemos visto, que prácticamente son canales de comunicación permanentes que salen de la gestión pública, de las alcaldías, de los gobiernos regionales y se penetran dentro de la sociedad a través de las casas para recomendar, sugerir cómo podemos mejorar estos temas de la educación. Hemos visto, lamentablemente, algunas escenas donde residuos contaminados están regados por las calles. En la ciudad capital, en Lima. Imagínense lo que debe estar sucediendo en las otras regiones, en las otras provincias donde no se puede ver. Entonces, hay una preocupación. Habíamos dicho que tenemos que pensar en salud. Y pensar en salud no solamente es pensar en construir hospitales, agua, lo es también la parte de residuos sólidos. Cómo nosotros estamos administrando que nuestros enfermos, no solamente de lo que es el corona, sino otras enfermedades que la gente no puede ir a los hospitales y tiene que curar en la casa. ¿Cómo están desechando ese material? ¿Quién está manipulando ese material? Y aún la forma como nosotros estemos administrando el tema del recoge de los residuos sólidos. Parte de las políticas de medio ambiente lo es también y es esencial saber cómo es desde el recojo de basura, cómo se administran los residuos. ¿Ya? Eso es salud que se complementa con temas de medio ambiente. ¿Qué más se nos está viniendo en esta crisis de la pandemia que a veces nos envuelve, ¿no? O sea, y no sabemos qué hacer? Es obvio que anteriormente podíamos gestionar la crisis cara a cara, teníamos presente, pero ahora ese cara a cara involucra otra forma. ¿De qué estamos hablando? Tenemos que saber qué hacer, qué decir y qué sentir. El líder
ya no puede ser simplemente aquel quien se esconde en los grandes aparatos burocráticos, ¿no? Tiene que comenzar a generar confianza. O sea, es importantísimo esa comunicación diaria que se dice, señores, estamos haciéndolo bien, estamos trabajando en conjunto. El líder no tiene que utilizar mucha retórica, palabras escondidas, ¿no? Tiene que más bien decir las cosas sinceras y francas, porque ahora, más que nunca, tenemos que acercarnos a esa realidad que todos vemos. Pedir la colaboración, porque ahora nos hemos dado cuenta de que si yo meto a la policía, meto al ejército, salgo con el serenazo y comienzo a pelear a la gente, no nos están haciendo caso, porque hemos cometido el error de mandar y no persuadir. Y lo que tenemos que es persuadir, llegar a un acuerdo con el poblador, es decir, hacerle entender que si él no hace las normas que nosotros estamos pensando que es lo más correcto, le va a hacer daño a él, a la sociedad, se va a afectar su familia. Ahora, es obvio que el estar y decirle la verdad también es escucharlo y decir, oye, ¿por qué no estás cumpliendo? No tengo problemas. Bueno, organizarse de mejor manera para llevar el bono, para llevar los alimentos o lo que habíamos hablado, tejer unas grandes redes de solidaridad. Bien protegidos, por supuesto, porque se puede hacer. No podemos mandar al ejército a combatir sin armas, sin balas, sin protección. Se puede hacer y lo debemos hacer. La lección 12 que nos dice es que estos son tiempos de liderazgo, pero no de líder retórico, de líder demagógico. No, estos son líderes en tiempos de crisis. Vale la pena recordar a muchos grandes hombres, como Winston Churchill, por ejemplo, que en momentos cruentos de la historia de Inglaterra se alzaron por encima de los demás. Y era un tipo desagradable, pero extraordinariamente sincero. Nosotros no vamos a estar en un concurso público, no vamos a esperar a trabajar con las encuestas, porque no son momentos de medir cuán populares o simpáticos somos. Son momentos en los cuales nos tienen que juzgar cuánto honestos y eficientes somos. No creamos en las encuestas, porque tampoco se puede hacer encuestas cara a cara. Y las otras encuestas, esas de la radio, de internet, no tienen validez académica. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es que el líder tiene que ser empático, es decir, empatía es ponerse en los zapatos de ese poblador. Tiene que ponerse en la pijama de ese hombre que está en emergencia. Y tiene que transmitir sinceridad, es decir, tiene que transmitir ese sentimiento. Y es algo que nos falta en estos momentos. La gente está pidiendo honestidad, nos está pidiendo franqueza, pero también sentimientos, que se afloren, que se noten, porque nadie va a ganar una elección. En estos momentos nadie va a ganar una elección. Entonces hay que acercarnos bajo diferentes temas. Y ojo, que es importante no engañar. Un líder ahora no puede engañar, tiene que decir la verdad. Porque tarde o temprano, recuerden, uno puede negar la realidad, pero no puede negar las consecuencias de la realidad. Yo puedo negar que hay poquitos muertos, pero las consecuencias van a ser, oye, si yo cuento hay muchos muertos. Por lo tanto me van a decir, oye, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué hiciste? ¿Cómo actuaste? No puedo negarlo. Entonces ustedes también, son momentos en que la política, los funcionarios públicos, los que estén a cargo de la gestión pública, tienen que sincerar, no mentir. La lección 13 es un resumen de lo que les estoy diciendo. La lección 13, que se supone que es un número de mala suerte, es un número que nos está involucrando todo lo que les he dicho.
Normalmente cuando hacemos las encuestas y a los adictos a las encuestas, les encanta medir la opinión de las personas. Les encanta saber que nos midan si somos bonitos, si estamos haciendo la cosa bien. En estos momentos hay demasiadas emociones a flor de piel. Y muchas de esas emociones son llantos, son duelos. Y la gestión pública ha asumido un papel importante, porque es el Estado el que tiene que colaborar. O el Estado es culpable, o el Estado es responsable. No hay forma de salir, porque asumió una relación de este tipo. Y cuando hablamos del Estado no estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando del alcalde, estamos hablando del regidor, estamos hablando del consejero regional. O sea, absolutamente todos los que de alguna manera contribuyen a la gestión pública son parte del Estado. Entonces, si al Estado se le juzga mal, a ustedes los están juzgando mal. Y si al Estado se les juzga bien, a ustedes los están juzgando bien. Por lo tanto, es importantísimo que de una y otra forma ustedes salgan a medir, no si dice las cosas bien o mal, sino ya no medir opiniones, sino medir emociones. Porque son las emociones las que van a marcar la pauta de acá hacia adelante. Porque son las emociones las que nos carga ese sentimiento de pánico, de temor y miedo que significa un virus invisible que se está llevando a gente importante, que está afectando a miles de familias. Entonces, las personas en sí van a querer ese líder que va a ver no solamente lo que está sucediendo ahora, que va a ver el tema de la educación, sino qué va a pasar post pandemia. Porque este virus no se queda, se viene a quedar. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ya lo vimos, ¿no? Está presente el agua, está presente el construir hospitales, está presente estar muy atentos a lo que se está haciendo, pero algo muy importante, queridos amigos, y para terminar, como resumen, todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos dicho, todas estas lecciones que tenemos que hacer y que hemos aprendido, se tienen que poner en un marco que significa ética y moral pública. No vamos a negar, porque muchos de ustedes no tienen la culpa de haber encontrado una infraestructura en la calamidad que tenemos y que hoy esa infraestructura probablemente haya matado más personas que el virus mismo. No culpamos a eso, pero sí de acá adelante tenemos que hacer una reflexión. No podemos comulgar con la corrupción. No podemos comulgar y pensar que tenemos que entrar al Estado para hacernos ricos, para lograr riqueza. Hoy muchos han muerto, muchos alcaldes han muerto, precisamente porque no se hicieron bien las cosas. Años de deficiencia, años de corrupción nos han llevado a esto, a que no podamos defendernos. Las generaciones futuras esperan mucho de ustedes. Y ese es al final el colofón de todo, ¿no? Menos corrupción, más honestidad y franqueza. Realmente, para mí es muy grato comunicarme con ustedes. Espero que a través de la consultora CIF podamos seguir conversando algunos temas específicos ya sobre cómo comunicarnos mejor con la población. Y de esta manera, todos juntos colaboramos para atenuar los efectos de esta pandemia y poner las bases. Ya estamos a bicentenario, 200 años de la independencia del Perú, en el 2021. Por lo tanto, hay una responsabilidad. El virus nos ha puesto un objetivo. Hagamos de este Perú un Perú mejor. Agradezco su amable atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.